En 1912, Freud fue invitado por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres a presentar una contribución para una parte médica especial. El presente trabajo es fruto de ese pedido. Fue escrito por Freud en inglés, pero aparentemente se lo sometió a revisión en Londres antes de publicarlo, en noviembre de dicho año. Una versión alemana apareció en el número de marzo de 1913. A primera vista nada indicaba que no hubiera sido hecha por el propio Freud. No obstante, según nos dice el Dr. Jones, se trataba en verdad de una traducción del original inglés, realizada por uno de los principales discípulos de Freud, Hans Sachs. Como consecuencia de todo ello, carecemos de un texto totalmente confiable. Por cierto, tanto la revisión cuanto la traducción fueron excelentes, y es probable que Freud mismo interviniera en ellas, pero forzosamente permanecemos en la incertidumbre, allí donde puede dudarse de si la elección de términos fue obra suya. Veamos como ejemplo una de las dificultades. Entre el segundo y el quinto párrafos en el original inglés aparece varias veces el vocablo conception. Nos inclinaríamos a suponer que Freud tenía en mente la palabra alemana Vorstellung, entre paréntesis representación, y en verdad es la que se usa en los correspondientes lugares de la traducción alemana. Al final del séptimo párrafo y en el octavo aparece en el texto inglés el término idea. La correspondiente palabra alemana es idee. Sin embargo, en los párrafos de décimo y undécimo, donde vuelve a aparecer en inglés idea, la versión alemana reza casi siempre Gedank, entre paréntesis, pensamiento, pero en un lugar dice Vorstellung. Se entenderán nuestras razones para lamentar esta incertidumbre en cuanto a los textos si se tiene presente que este es uno de los más importantes trabajos teóricos de Freud. Aquí por primera vez da extensa y razonada cuenta de los fundamentos de su hipótesis sobre la existencia de procesos psíquicos inconscientes y expone las diversas maneras en que usó el vocablo inconsciente. De hecho, este es un estudio preliminar para la gran obra que escribió unos años después, Lo inconsciente, en 1915, al igual que las formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, en 1911, y la sección 3 del análisis de Schreber, 1911, evidencia el renovado interés de Freud por la teoría psicológica. Particular valor reviste el examen de las ambigüedades inherentes al término inconsciente y la diferenciación de sus tres usos, el descriptivo, el dinámico y el sistemático. La presente exposición es a la vez más elaborada y clara que la ofrecida, de manera mucho más sucinta, en la selección 2 de lo inconsciente, porque allí solo se deslindan dos usos, el descriptivo y el sistemático, y no parece establecerse ningún distingo neto entre ese último y el dinámico, calificativo aplicado en el presente artículo a lo reprimido inconsciente, en dos exámenes posteriores del mismo tema. El capítulo de El yo y el ello, 1923, y de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, 1933. Freud retornó a la triple distinción hecha aquí, y entonces puede verse que el uso sistemático del término constituía un paso contundente a la división estructural de la psique, en el yo, el ello y el superyo, que tanto habría de aclarar toda esta situación. James Tracey. Querría exponer con pocas palabras y con la mayor claridad posible el sentido que en el psicoanálisis y solo en él se atribuye al término inconsciente. Una representación o cualquier otro elemento psíquico puede estar ahora presente en mi conciencia y un momento después desaparecer de ella. Puede reflorar intacta después de un intervalo y hacerlo, como decimos nosotros, desde el recuerdo, no como consecuencia de una nueva percepción sensorial. Es para dar razón de este hecho que nos vemos llevados a suponer que la representación ha estado presente en nuestro espíritu, también durante el intervalo, aunque latente en cuanto a conciencia. Pero no podemos formular conjetura alguna sobre la forma en que pudo haber existido mientras estaba presente en la vida anímica y era latente en cuanto a conciencia.
En este punto debemos estar preparados para la objeción filosófica de que la representación latente no ha existido como objeto de la psicología, sino solo como una predisposición física para la recurrencia del mismo fenómeno psíquico, a saber, aquella misma representación. Pero podemos replicar que semejante teoría rebasa con mucho el ámbito de la psicología propiamente dicha, que simplemente comete una petición de principios, estableciendo que consciente y psíquico son conceptos idénticos y que incurre a todas luces en injusticia al negar a la psicología su derecho a dar razón de uno de sus hechos más comunes, como la memoria, con sus propios medios. Ahora llamemos consciente a la representación que está presente en nuestra conciencia y de la que nosotros nos percatamos. Y hagamos de este el único sentido del término consciente. En cambio, a las representaciones latentes, si es que tenemos fundamentos para suponer que están contenidas en la vida anímica, como lo tuvimos en el caso de la memoria, habremos de denotarles con el término inconsciente. Entonces, una representación inconsciente es una de las que nosotros no nos percatamos, a pesar de lo cual estamos dispuestos a admitir su existencia sobre la base de otros indicios y pruebas. Esto podría considerarse un trabajo descriptivo o clasificatorio, harto insípido si además de los hechos de la memoria o de la asociación, a través de eslabones inconscientes, ninguna otra experiencia apelara a nuestro juicio. Pero el bien conocido experimento de la sugestión poshipnótica nos enseña a insistir en la importancia del distingo entre consciente e inconsciente, y parece realzar su valor. En ese experimento, tal como lo ha realizado Bernheim, una persona expuesta en estado hipnótico y despertada luego. Mientras se encontraba en estado hipnótico, bajo el influjo del médico, le impartían la orden de ejecutar determinada acción en un momento preciso. Por ejemplo, media hora después. Despierta y todo indica que se ha reintegrado a su plena conciencia y a su condición mental ordinaria. No recuerda su estado hipnótico y pese a ello, en el momento fijado, se impone a su espíritu el impulso de hacer esto y esto otro, y ejecuta la acción con conciencia, aunque sin saber por qué. Parece imposible dar del fenómeno otra descripción que esta. 2 puntos. El designio estaba presente en el espíritu de esa persona en una forma latente o inconsciente, hasta que llegó el momento fijado y le devino conciencia. Pero no le afloró a la conciencia íntegramente, sino solo la representación del acto por ejecutar. Aún entonces permanecieron inconscientes todas las otras ideas asociadas con esa representación, la orden, el influjo del médico, el recuerdo del estado hipnótico. Ahora bien, tenemos todavía algo más que aprender de este experimento. Nos hemos visto llevados de una concepción puramente descriptiva del fenómeno a una dinámica. La idea de la acción ordenada en la hipnosis no devino un mero objeto de la conciencia en un momento determinado, sino que además devino eficiente. Y este es el aspecto más llamativo del hecho. Fue transferida a la acción tan pronto como la conciencia se hubo percatado de su presencia. Puesto que el estímulo real para actuar es la orden del médico, es difícil no conceder que la idea de la orden del médico devino eficiente también. Sin embargo, esta última no fue acogida en la conciencia, como ocurrió con su retoño, la idea de la acción. Permaneció inconsciente y por eso fue al mismo tiempo eficiente e inconsciente. La sugestión poshipnótica es un producto de laboratorio, un hecho artificial. Pero si aceptamos la teoría de los fenómenos histéricos, presentada primero por Janet y elaborada luego por Breuer y por mí, dispondremos de una profusión de hechos naturales que muestran de manera aún más clara y nítida este carácter psicológico de la sugestión poshipnótica. La vida anímica del paciente histérico rebosa de estos pensamientos, ideas eficientes, pero inconscientes. De ello provienen todos los síntomas. Es de hecho el carácter más llamativo de la mente histérica
el estar gobernada por representaciones inconscientes. Si una mujer histérica vomita, ¿acaso lo haga desde la idea de estar embarazada? Pero ella no tiene noticia alguna de esta idea, aunque se la puede descubrir fácilmente en su vida anímica mediante uno de los procedimientos técnicos del psicoanálisis, y hacérsela consciente. Cuando ejecuta las convulsiones y gestos que constituyen su ataque, ella ni siquiera se representa consciente. Ella ni siquiera se representa conscientemente las acciones intentadas, y quizá las observe con los sentimientos desapegados de un espectador. No obstante, el análisis podría demostrar que ella desempeñaba su papel en la producción dramática de una escena de su vida, cuyo recuerdo era inconscientemente eficiente durante el ataque. El mismo predominio de ideas inconscientes eficientes es revelado por el análisis como lo esencial en la psicología de todas las otras formas de neurosis. Por tanto, del análisis de fenómenos neuróticos, aprendemos que un pensamiento latente o inconsciente no necesariamente es débil, y que su presencia en la vida anímica admite pruebas indirectas de la mayor fuerza, equivalentes casi a la prueba directa brindada por la conciencia. Nos sentimos justificados para armonizar nuestra clasificación con este aumento de nuestro conocimiento, introduciendo un distingo fundamental entre diversas variedades de pensamientos latentes e inconscientes. Estábamos acostumbrados a pensar que todo pensamiento latente lo era a consecuencia de su debilidad, y devenía consciente tan pronto cobraba fuerza. Ahora hemos adquirido la convicción de que hay ciertos pensamientos latentes que no penetran en la conciencia, por intensos que sean. Llamaremos entonces preconscientes a los pensamientos latentes del primer grupo, mientras que reservaremos el término inconsciente en el sentido propio para el segundo grupo que hemos estudiado en las neurosis. El término inconsciente, que hasta aquí empleábamos en un sentido meramente descriptivo, recibe ahora un significado más amplio. No solo designa pensamientos latentes en general, sino en particular pensamientos con un cierto carácter dinámico, a saber, aquellos que a pesar de su intensidad y su acción eficiente, se mantienen alejados de la conciencia. Antes de proseguir mi exposición, quiero referirme a dos objeciones que previsiblemente se suscitarán en este punto. La primera puede ser formulada del siguiente modo. En vez de suscribir la hipótesis de los pensamientos inconscientes, de los cuales nada sabemos, haríamos mejor en suponer que la conciencia puede ser dividida, de suerte que ciertos pensamientos u otros procesos anímicos puedan formar una conciencia separada que se desprendió y se enajenó de la masa principal de actividad psíquica consciente. Casos patológicos bien conocidos, como el del Dr. Assam, parecen muy aptos para probar que la división de la conciencia no es una imaginación fantástica. Me permito oponer a esta teoría que ella no hace sino abusar de la palabra consciente. No tenemos derecho a extender el sentido de esta palabra hasta el punto de hacerle designar también una conciencia de la que su poseedor nada sabe. Si ciertos filósofos hallan difícil creer en la existencia de un pensamiento inconsciente, más objetable todavía me parece la existencia de una conciencia inconsciente. Los casos descritos como de división de la conciencia, por ejemplo el del Dr. Assam, pueden contemplarse mejor como migración de la conciencia, en que esta función, o lo que ella fuere, oscila entre dos diversos complejos psíquicos, que alternativamente devienen conscientes e inconscientes. La otra objeción previsible sería que nosotros aplicamos a la psicología normal conclusiones que provienen sobre todo del estudio de estados patológicos. Podemos aventarla en virtud de un hecho del que tenemos noticia, merced al psicoanálisis. Ciertas perturbaciones de función que les suceden con muchísima frecuencia a los sanos, por ejemplo, lapsus linguae, errores de memoria y de lenguaje, olvido de nombres, etc.,
pueden reconducirse con facilidad a la acción eficiente de unos intensos pensamientos inconscientes, tal como pueden serlo los síntomas neuróticos. En estas elucidaciones nos encontramos luego con otro argumento, más convincente todavía. Por la diferenciación de pensamientos preconscientes e inconscientes, nos vemos llevados a abandonar el ámbito de la clasificación y a formarnos una opinión sobre las relaciones funcionales y dinámicas en la actividad de la psique. Hemos hallado un preconsciente eficiente, que sin dificultad pasa a la conciencia, y un inconsciente eficiente que permanece inconsciente y parece estar cortado de la conciencia. No sabemos si estos dos modos de actividad psíquica son idénticos o divergen esencialmente desde su comienzo, pero podemos preguntar por qué debieron diferenciarse en el curso de los procesos psíquicos. Para esta pregunta, el psicoanálisis nos brinda, sin vacilar, una clara respuesta. Al producto de lo inconsciente eficaz, en modo alguno, le es imposible penetrar en la conciencia, mas para ello es necesario cierto gasto de esfuerzo. Si lo intentamos en nosotros mismos, recibiremos el nítido sentimiento de una defensa, repulsión, que tiene que ser dominada. Y si lo provocamos en un paciente, recibimos los más inequívocos indicios de lo que llamamos su resistencia a ello. Así aprendemos que el pensamiento inconsciente es excluido de la conciencia por unas fuerzas vivas que se contraponen a su aceptación, mientras que no estorben a otros pensamientos, los preconscientes. El psicoanálisis no deja ninguna duda de que el rechazo de pensamientos inconscientes es provocado meramente por las tendencias corporizadas en su contenido. La teoría más cercana y probable que podemos formular en este estadio de nuestro saber es la siguiente. Lo inconsciente es una fase regular e inevitable en los procesos que fundan nuestra actividad psíquica. Todo acto psíquico comienza como inconsciente y puede permanecer tal o bien avanzar desarrollándose hasta la conciencia, según que tropiece o no con una resistencia. El distingo entre actividad preconsciente e inconsciente no es primario, sino que solo se establece después que ha entrado en juego la defensa. Solo entonces cobra valor tanto teórico como práctico el distingo entre unos pensamientos preconscientes que aparecen en la conciencia y pueden regresar a ella en cualquier momento, y unos pensamientos inconscientes que lo tienen prohibido. Una analogía grosera, pero bastante adecuada, de esta relación que suponemos entre la actividad consciente y la inconsciente, la brinda el campo de la fotografía ordinaria. El primer estadio de la fotografía es el negativo. Toda imagen fotográfica tiene que pasar por el proceso negativo, y algunos de estos negativos que han podido superar el examen serán admitidos en el proceso positivo, que culmina en la imagen. Pero el distingo entre actividad preconsciente e inconsciente y el discernimiento de la barrera que las divide no es ni el último ni el más significativo resultado de la investigación psicoanalítica de la vida anímica. Hay un producto psíquico que se encuentra en las personas más normales y, empero, ofrece notabilísima analogía con las más silvestres producciones de la insania. Por otra parte, no fue más inteligible para los filósofos que la insania misma. Me refiero a los sueños. El psicoanálisis se funda en el análisis de sueños. La interpretación de estos en el trabajo es el trabajo más acabado que la joven ciencia ha realizado hasta hoy. Un caso típico de la formación de sueños puede describirse del siguiente modo. Un itinerario de pensamiento fue despertado por la actividad mental del día y ha retenido algo de su capacidad eficiente. En virtud de esta, ha escapado a la disminución general del interés, la cual es la introducción al dormir y su preparación mental. Durante la noche, este itinerario de pensamiento consigue hallar la conexión con uno de los deseos inconscientes que han estado siempre presentes desde la infancia en la vida anímica del soñante, pero por lo común reprimidos y excluidos de su presencia consciente. Entonces, en virtud de la fuerza que les presta ese apoyo inconsciente, estos pensamientos, los relictos del trabajo diurno, pueden devenir otra vez eficientes y aflorar a la conciencia en la forma de un sueño. Han ocurrido, pues, tres cosas. 1.
los pensamientos han experimentado una mudanza, un disfraz y una desfiguración que constituye la parte del socio inconsciente. 2. Los pensamientos han conseguido investir la conciencia en un momento en que no debía serles ello asequible. 3. Un fragmento de lo inconsciente ha aflorado en la conciencia, cosa que de ordinario le habría resultado imposible. Hemos aprendido el arte de descubrir los restos diurnos y los pensamientos oníricos latentes. Por su comparación con el contenido manifiesto del sueño, somos capaces de formarnos un juicio sobre las migraciones por las que han atravesado y sobre el modo en que éstas sobrevinieron. Los pensamientos oníricos latentes no se diferencian en nada de los productos de nuestra actividad anímica consciente ordinaria. Merecen el nombre de pensamientos preconscientes, y de hecho pueden haber sido conscientes en algún momento de la vigilia, pero en virtud de la conexión que por la noche establecieron con las aspiraciones inconscientes, fueron asimiladas a estas últimas, en cierto modo rebajados al estado de unos pensamientos inconscientes, y sometidos a las leyes por las que es regulada la actividad inconsciente. Y aquí se ofrece la oportunidad de aprender algo que no habríamos podido colegir sobre la base de reflexiones o cualquier otra fuente de saber empírico. Las leyes de la actividad anímica inconsciente se distinguen en amplia medida de las que rigen a la actividad consciente. Mediante un trabajo de detalle, tomamos noticia de las peculiaridades de lo inconsciente y podemos esperar aprender todavía mucho de una exploración más a fondo de los procesos que sobrevienen en la formación del sueño. Esta indagación no ha llegado siquiera a promediarse, y no es posible exponer los resultados obtenidos hasta ahora, sin entrar en los problemas en extremo enredados de la interpretación de los sueños. Sin embargo, no quiero interrumpir esta elucidación sin apuntar el cambio y el progreso de nuestra inteligencia de lo inconsciente, que debemos a estudios psicoanalíticos de los sueños. Lo inconsciente nos pareció al comienzo un mero carácter enigmático de un cierto proceso psíquico, ahora significa para nosotros algo más. Es un indicio de que ese proceso participa de la naturaleza de una cierta categoría psíquica, de la que tenemos conocimiento por otros y más importantes caracteres, y pertenece a un sistema de actividad psíquica que merece nuestra mayor atención. El valor de lo inconsciente como índice ha superado con mucho a su significación como prioridad. A falta de una expresión mejor y menos ambigua, damos el nombre de el inconsciente al sistema que se da a conocer por el signo distintivo de ser inconscientes los procesos singulares que la componen. Para designar este sistema propongo la letra ICC, abreviatura de la palabra inconsciente. Este es el tercer sentido y el más importante que el término inconsciente ha cobrado en el psicoanálisis.